Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre las circunscripciones de paz y para eso tenemos dos invitados muy importantes. Nos acompaña Angélica Lozano, todos la conocen, es congresista de la República, y nos acompaña esta vez como analista el profesor Alejo Vargas. Él es profesor del Departamento de Ciencia Política y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas voces se han expresado en diferentes sentidos y desde diferentes orillas políticas sobre las famosísimas circunscripciones de paz. Se llegó a decir que esa era una representación que se le iba a dar a las FARC. Sin embargo, esto tiene un origen sobre el que es bueno ilustrar para empezar sobre el tema a los televidentes. ¿Por qué nos hablan cómo surgen estas circunscripciones, Angélica? Pues bueno, en el acuerdo de paz es parte estructural y de foco mayor, como se llama este programa, la representación de las víctimas, porque es un hecho que en un congreso como el nuestro, bicameral, con la presencia de partidos tradicionales y otros emergentes, hay pocas voces de la Colombia rural, de la Colombia olvidada, de la Colombia que ha puesto el sufrimiento, donde hay mayor atraso. Entonces, desde el acuerdo de paz se decidió que habría representación directa en el Congreso durante 2 periodos, 8 años, de 16 curules para las víctimas con representación territorial, no víctimas en general, sino víctimas de los territorios que más azotados y más padecieron el conflicto. Eso quedó en el acuerdo y eso es lo que se nos embolató. Eso fue lo que se embolató. Pero finalmente hubo un cambio, ¿no? Porque inicialmente no se hablaba exclusivamente de una representación o de curules para las víctimas, sino que era para unos territorios los más afectados por el conflicto, ¿no, profe? Sí, pero era en la idea de que en esos territorios quienes se presentaran como candidatos fueran fundamentalmente víctimas. Es más, se estableció en el acuerdo que en esas circunscripciones ningún partido podía presentar candidatos, ni siquiera el partido de las FARC, porque lo que se buscaba era que habitantes de esos territorios, fundamentalmente víctimas, porque como bien decía Angélica, han sido los territorios donde el conflicto fue más intenso, por lo menos en los últimos tiempos, llegaran con una voz a la Cámara de Representantes, y esa era la idea, pero creo que los opositores al acuerdo manejaron de una manera, digamos, manipuladora, como lo hemos visto en otras cosas, y lo que terminaron diciendo era que esas eran unas circunscripciones para que aumentara la representación de las FARC. Y creo que eso fue lo que generó un ambiente muy en contra. Además, yo supongo que habrá otras razones que a lo mejor aquí la senadora Angélica conoce de también intereses, por supuesto, de congresistas y demás. Pero esa era la idea, que fueran los territorios, pero a través de víctimas que tuvieran una voz en el Congreso, lo cual es, me parece, bastante entendible y bastante lógico, porque claramente estas regiones, si han sido las más azotadas, pues uno supondría que requerirían que alguien hable por esas regiones y qué mejor que voceros víctimas de esos territorios. Cuéntanos, Angélica, entonces tú que has estado ahí en el Congreso, ¿cuáles han sido los obstáculos para que estas circunscripciones pues, no se reconozcan? Ya hubo un primer hundimiento, una primera iniciativa. Vale, pues voy a hablar de 2 momentos. Primero, cuando fue el curso ordinario del proyecto, cuando llegó, cuando después de todo el proceso de refrendación, esto fue a finales del 2017, se presentó el proyecto. Empezaron los requisitos, no, pero que sea víctima, pero ¿cómo? Entonces que esté inscrito en el formato, en el Registro Nacional de Víctimas, bueno, listo. Que no haya sido candidato nunca, porque ¿qué pasó? En nuestra lógica de desconfianza se dijo, no, esas curules, pues claro, más fácil hacerse elegir por una circunscripción especial de paz que por
el Valle, por Arauca, por el departamento completo en circunscripción ordinaria. Entonces, con esa prevención de que no haya avionada ni aprovechamiento o usufructo que otros lleguen a cooptar esas curules, porque es que en nuestro país, en las 2 curules de afros, hemos tenido blancos. Entonces, un poco con esa lógica, unos con la lógica de buena fe y otros tal vez con más lecturas, tampoco les voy a atribuir mala fe ni más faltaba, empezar requisitos, que esté registrado, que no haya sido candidato nunca, pero no un momento, que es que si es un líder, un liderazgo, entonces alguna vez fue candidato del partido X, Y o Z, no, pero es que lo que queremos es que los políticos no se avionen ni aprovechen las curules. Se aprobó un texto en Cámara, se aprobó un texto en Senado, y luego viene la famosa conciliación, así como en la consulta anticorrupción, el tema que apuntaba hacia la conciliación y demás, que no alcanzó el tiempo, el texto de Senado era más laxo que el de la Cámara, y el Senado lo aprobó y llegó a la Cámara, era un conciliador por cada lado, y en la Cámara yo estaba ya, fue mayoritario, todo el mundo dijo no y no, esto es un peligro, se presta para que se lo aprovechen los políticos, y fue ahí cuando ya no hubo los votos para que el Senado, se reformó el texto, pero ya no hubo los votos para que el Senado, puntualmente los conservadores, lo aprobaran, y empezó luego el novelón en que vamos, en que hagamos otro proyecto, que de pronto una demanda. ¿Por qué uso la palabra novelón? Tiene que ver con que varios de los senadores presos, en el periodo pasado, presos por la ñoñomanía, la Odebrecht y demás, con ellos se cambiaba el quórum y se aprobó con 50 votos. Entonces hubo una interpretación que dijo que se necesitaban 51, y la Corte acaba de aclarar que no, que eran 50. Entonces ahora estamos en el galimatías jurídico de ¿en serio está hundido un proyecto cuando sí tuvo la votación? Y esa es una disputa que vale la pena que demos, que yo lamento con los ciudadanos que sea un tema de abogado y de demanda y de quórum y de mayoría, pero es que aquí lo sustancial es la representación de las víctimas y la voz de las víctimas. Muchos estamos jugados por unir a las 3 Colombias, por apoyar el acuerdo de paz, pero es muy diferente que esté allí sentada una persona, hombre o mujer, víctima directa del conflicto. Entonces hay que intentarlo. Sí, pero además de estas iniciativas de tipo jurídico, hay iniciativas de la sociedad civil que lo que buscan es precisamente que se aprueben pues, las circunscripciones. Tengo entendido que hay una iniciativa de recoger, profe, 1 millón de firmas para impulsar nuevamente las circunscripciones y darle esta representación en el Congreso a las víctimas. Bueno, esa es una iniciativa que desde esta plataforma de la cual somos parte con Angélica de Defendamos la Paz, hemos empezado a promover, estamos en eso justamente, tratando de recoger el 1 millón de firmas como para reforzar esa iniciativa, ya sea lo que señala Angélica, que es muy importante, que se pueda ganar jurídicamente esa pelea que a todas luces debería ser clara, porque evidentemente con 50 votos se haría mayoría en Senado. Ahí tengo una duda. ¿Quiere decir que en Cámara se aprobó sin problema? Sí. Ya. Entonces, pero si no, sería también de alguna manera reforzar eventualmente el plan B, que sería volver a presentar el proyecto para la legislatura que empieza el 20 de julio. Ahora, ahí en eso, y yo creería que Angélica nos puede ayudar, se dio una discusión también en el Congreso de que debería hablarse más de circunscripciones para víctimas y no para territorios. Incluso yo alcancé a escuchar en algún momento casi que unas distribuciones proporcionales, algo así como que unas para víctimas de las FARC, otras para víctimas de agentes del Estado, otras para, no sé, pero esa es una nueva orientación que se le daría, digamos, al proyecto que es distinta, pero que, bueno, a lo mejor sería. Y ahí yo resalto complejidades, cómo va evolucionando esto. En el periodo que terminó se discutieron 2 proyectos de reforma constitucional, ambos fracasaron, uno de iniciativa de partidos superjugados con el acuerdo, otro del Centro Democrático, ambos se hundieron y ahí es donde, por ejemplo, el Centro Democrático dice 16, no, 8.
Para territorios no, para víctimas. Entonces, que los 8 millones de personas que están registradas, ellos sean los que voten. 2 curules para fuerza pública retirada, para exmilitares, porque ellos han vivido, padecido el conflicto. Entonces empieza una cantidad de fórmulas, al final ninguna se aprobó. Hay una complejidad. Y lo veo, por ejemplo, con la iniciativa en la que hacemos parte, un grupo bellísimo de Defendamos la Paz, donde usted cabe, donde cabemos todos los que queremos esta reconciliación e implementación del desafiante acuerdo de paz. Y es que mucha gente, el ciudadano común, menos sensible, menos involucrado en el tema, dice, ¿ampliar el Congreso? ¿Quieren crear más curules? Eso ahí tenemos un desafío de explicar que no es que queramos más de estos vergajos que nos hacen sufrir, sino que es el espacio de voces. Yo sueño que personas con el liderazgo y proceso como el de doña Marina de Soacha, madre de un joven víctima de esta atrocidad llamada falsos positivos, es distinto que ella esté allá a que otros solidarios, jugados, digamos, entre comillas, o en apariencia lo mismo. Entonces ahora tenemos un desafío de opinión pública, porque mucha gente va a decir, ¿van a ampliar curules? Uy, ¿eso para qué? Si estamos bravos con el Congreso, ¿para qué ampliarlo? Entonces tenemos un desafío pedagógico y de piel. Esta tragedia que estamos viviendo, el desgarramiento de ver al niño que vio asesinar a su mamá, a doña María del Pilar, esa es la realidad que hay detrás de este conflicto, pero es muy fácil, digamos, que la gente se quede en, curules. Claro, es que uno podría decir que una de las razones por las cuales la ciudadanía, digamos que no respalda este tipo de iniciativas es pues la crisis de corrupción que hay en el Congreso de la República y en general en las instituciones del Estado. Y sería muy bueno aprovechar para poder hacer énfasis en cuáles son los beneficios que tendrían las víctimas en primer lugar y ojalá los territorios, que se supone es la esencia de lo que estaba en el acuerdo, con esta representación. ¿Cuáles serían los beneficios de esta representación en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que en primer lugar vale la pena decirle a nuestros televidentes que no se trata de curules de carácter permanente, sino por 2 periodos, así como las curules que tiene el partido FARC también son por 2 periodos. Después ya ellos pueden competir como cualquier otro partido, cualquier movimiento político por las mismas curules. En este caso es 2 periodos y nada más. Segundo, porque evidentemente, y yo creo que no tiene discusión, yo agregaría lo que decía Angélica, que tengamos a alguien de Bojayá, diciéndole al Congreso y al país desde allá lo que miran las víctimas, o no sé, una víctima del Nogal, o bueno, de todo lo que ha venido pasando de las atrocidades de este país. Eso es absolutamente importante, pero si son también de esos territorios, porque es que yo insisto en lo siguiente, muchos colombianos, quizás porque obviamente no se han leído el acuerdo ni a lo mejor no lo van a leer, creen que todo lo del acuerdo es para beneficiar a las FARC. Pero no, un componente importante del acuerdo es para tratar de llevar desarrollo a esa Colombia olvidada, a esa Colombia donde justamente porque se vivió el conflicto, allí la inversión pública no se dio, allí los niveles en comparación con el resto del país son absolutamente mucho más desastrosos en cuanto a alcanzar los derechos de los ciudadanos. Entonces lo que se busca es que esas regiones tengan una cierta prioridad en inversión pública para ver si se logra subir el nivel de bienes públicos, de acceso a educación, a salud, a esas regiones. Y eso no es para las FARC, eso es para estos compatriotas que viven en esas regiones. Sí, porque efectivamente se tiene la idea equivocada de que en estas regiones pues solamente habitan o están guerrilleros o está, digamos, solamente el conflicto, los grupos armados. Pero precisamente para tratar de acortar esa distancia entre los ciudadanos y la representación política en el Congreso, que a veces se ve tan lejana,
pues ¿qué garantías tienen efectivamente estas representaciones, si se dan, de hacer que haya mucha más atención por parte del Estado en estos territorios? Pues los congresistas somos elegidos por voto popular y cada uno tiene unos énfasis, cada partido y cada congresista. Estamos siempre ocupados que las regalías, que el metro de Bogotá, pero es que la tercera, la vía terciaria, el acceso real a estas escuelas, a los bienes públicos, a cómo facilitar cadenas de mercado, de procesos de tener cuartos fríos, en procesos asociativos productivos, pues eso está lejos de, digamos, del primer orden de la bancada de Antioquia, de la bancada del Valle, de la bancada de Bogotá. ¿Sí? Y por más que haya voces regionales, pues es absolutamente distinto esa mirada transicional, transitoria de 2 periodos, donde la brega principal tiene que ser llevar Estado y conectarnos con esos colombianos víctimas o abandonados a su suerte durante tantos años. Entonces lo que tú dices me parece clave, porque parte de las mentiras y de todo lo que se posiciona es, no, como si el acuerdo fuera con las FARC es el desarme, con las FARC es la verdad, con las FARC es la justicia, con las FARC es respetarles la vida, por supuesto, y ayudarlos al proceso de inserción a la sociedad. Pero el grueso del acuerdo, el 99%, es el catastro, las tierras, el desarrollo rural, agrario, con los ciudadanos abandonados. Nos pusimos a mirar los resultados de las elecciones en esos territorios, los 16 territorios, pues en prácticamente todos ganaron los partidos tradicionales, o el conservador, el liberal, o el centro democrático. No son sectores, no, es que son de izquierda. Falso, absolutamente falso. En 3 de los 170 municipios ganamos el verde y el polo. En 3 de 170. Entonces, no, allí lo que hay son colombianos que piensan distinto, con toda diversidad, abandonados a su suerte, y por eso necesitamos que gente de allá tenga voz 8 años. 8 años encima del DNP, encima del ministro no sé qué, un sirirí, una operación sirirí. Es decir, que realmente esa bancada de las víctimas se vuelva un factor de presión, porque como bien nos lo describe Angélica, cada congresista y cada bancada pues tiene sus preocupaciones que son normales, porque para eso elegimos los congresistas, pero esa bancada va a tener y debe tener como preocupaciones cómo llevar Estado allá a esos territorios y estar en planeación y estar en el ministerio tal y en el otro, presionando para que esos territorios sean considerados de manera prioritaria. Un ejemplo, ustedes vieran a la bancada de Santander en este año para hacer que Barranca sea distrito especial, no sé qué. Ahí sí no hay diferencia, ahí usted vio abrazado al del Polo con el liberal, con el centro democrático, votación por unanimidad. Usted imagínese a esas 16 voces directas de esos territorios, más los aliados que hay en casi todos los partidos. No señor, desde DNP, ¿cómo así Ministerio de Justicia? Pero es que ¿cómo vamos a hacer para que aquí haya acceso a conexión, cobertura? Eso es lo que puede ayudar a impulsar, a presionar esa transformación. ¿Usted cree que la bancada del Valle o de Antioquia, yo los veo, ellos 2 regiones, cada semana es religioso, con gobernador, con alcalde, gestión, presionan al gobierno, no sé qué, se hacen sentir un plan de desarrollo? Esa vocería es la que necesitamos las víctimas, los territorios más azotados por la violencia, con las víctimas, porque tampoco se trata que lleguemos paracaidistas a hacer esa vocería. No tenemos aquí a las víctimas, lamentablemente, pero yo sé que ustedes han estado en contacto con muchas organizaciones, líderes y lideresas que han expresado a las víctimas al respecto. ¿Cuál ha sido su actuación en relación con este debate? Pues el movimiento de víctimas es absolutamente diverso, es heterogéneo, porque efectivamente hay organizaciones y víctimas con identidad, porque es que son algunos víctimas de crímenes de Estado y otros es que entonces son de las FARC. Entonces esas tensiones hacen que claro, muchos hayan preferido, no, pues que sea una elección nacional de personas acreditadas como víctimas, no de territorios. Entonces ahí también hay las tensiones políticas de la mirada, no son de una sola mirada las víctimas, nadie puede hablar en nombre de todas las víctimas, ahí hay matices. Claro, y en un universo tan grande de más de 8 millones, obviamente es muy difícil que vaya a haber, digámoslo así, niveles de consenso y sobre todo que ahí también hay unas polarizaciones muy grandes.
porque así como hay un sector de víctimas que conocemos, que están dándonos ejemplos de reconciliación todo el tiempo, también hay otras que no, que tienen, y bueno, es entendible que tengan todo su derecho y su búsqueda de que haya sanciones para aquellos que fueron los responsables y que no están dispuestos fácilmente a perdonar. Eso es entendible porque eso es un tema muy de lo personal. Bueno, el tiempo ya solamente nos deja un par de reflexiones finales sobre la importancia de esta representación para la construcción de paz, para la reparación, es un acto de reparación y en últimas para la reconciliación, que era lo que venía tocando el profesor Alejo. Pues en el Congreso está sentada la mayoría de la clase política tradicional, porque suben el IVA en 58 segundos. Yo vi aprobar el aumento de IVA del 3%. O estas decisiones que son contra el bien común, porque están sentadas unas lógicas de poder mayoritario y establecido. Necesitamos abrir espacios no solo de pluralismo en los que estamos muchos, sino darle voz directa a las víctimas y a los territorios abandonados históricamente por todos los que han estado en el poder, en el Ejecutivo, en el Congreso. Esa es la vitalidad de lograr esas 16 curules transitorias por solo 8 años, que en 8 años estas voces nos ayuden a abrir el corazón y la mente a los ciudadanos y a los funcionarios públicos con Operación Sirirí. Y yo añadiría que también en beneficio de la reparación de las víctimas, porque es que también las propias víctimas, si no hay quien presione, ese proceso de reparación, no tengo la cifra exacta, pero yo no creo que llegue siquiera al 500.000 de las víctimas reparadas, y estamos hablando de más de 8 millones. Entonces ahí también se requiere que ellas ayuden a presionar para que el presupuesto nacional tenga en cuenta ese tema de reparación de víctimas, ya no solo de los territorios, sino también de ellas, y eso requiere también que hayan dolientes, y eso es lo que serían esas 16 curules en Cámara de Representantes. Bueno, queda claro que es importantísimo que estas circunscripciones se aprueben en el Congreso de la República, se reconozcan. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Senadora Angélica, muchas gracias por acompañarnos. Profesor Alejo, muchas gracias por su análisis el día de hoy. A los televidentes, muchas gracias por su compañía y nos veremos en un nuevo capítulo de La Paz en Foco.